Hola, Dios te bendiga, ¿cómo has estado? Yo les he quedado bastante mal porque tengo bastante tiempo que no les subo un video. Mil disculpas a quienes siguen este canal, pero aquí estamos de nuevo. Gracias a Dios que nos sostiene, que nos permite levantarnos si nos caemos, que nos permite seguir firmes en su palabra. Pues hoy les traigo un tema que es muy importante para mí y yo creo para todo cristiano debe ser muy importante, que es la Santa Cena. ¿En qué redunda la importancia de la Santa Cena? En que he observado en algunas iglesias que he visitado, inclusive en mi iglesia, a veces sucede que todo mundo toma la Santa Cena. Y se ha convertido en una tradición la Santa Cena. Y la Santa Cena no es una tradición. La Santa Cena es un sacramento. Y como sacramento es un momento santo. Así es como debemos considerarlo. Nuestro Señor Jesucristo estableció dos sacramentos muy valiosos que son el bautismo y la Santa Cena. Y hoy vamos a hablar de la Santa Cena, pero el bautismo va implícito también aquí. Pero nos vamos a enfocar en la Santa Cena establecida por nuestro Señor Jesucristo un poco antes de que Él fuera aprendido. Cuando Él cenó con sus discípulos y fue como anunciar su muerte, anunciar lo que venía. Claro que sus discípulos en ese momento no lo entendieron, ¿verdad? Vamos a basar nuestro estudio, hay varias citas bíblicas que lo abordan, pero vamos a basar en la carta de Pablo a los Corintios, en Primera de Corintios 11 y vamos a leer del 23 al 32. Y ahí nos vamos a basar, aunque Lucas también lo aborda, hay otros evangelios que lo abordan, pero nos vamos a basar en la carta de Pablo, porque Pablo está dirigiéndose a la iglesia de Corinto, que estaba haciendo un mal uso de la Santa Cena. Y lo primero que vamos a saber, a conocer hoy, es qué es la Santa Cena. Quizá ya lo sabes, pero habrá personas que no lo saben. Vamos a establecer primero qué significa. La Santa Cena es el pacto santo entre Dios y su Hijo, entre Dios Padre y su Hijo. ¿Cuál era ese pacto? Que iba a venir a la tierra a morir en una cruz por amor de su pueblo, por amor de su gente. Acuérdense que Jesús no vino a morir por todos nosotros. Él vino a morir por el pueblo de Dios, por los judíos, por el pueblo de Israel. Mas, sin embargo, su gracia se extendió a nosotros. Al ser rechazado por el pueblo de Israel, se extendió la gracia a nosotros, a la misericordia a los gentiles. Pero ahorita no vamos a hablar de eso, solo quería aclararles que a eso vino Jesús, a morir por el pecador arrepentido. Jesús murió por todos, por toda la humanidad. Ese es un regalo pagado por adelantado, la salvación. Mas, sin embargo, solamente van a tener la salvación aquellos que se apropien de ese regalo, aquellos que tomen ese gran regalo de la salvación. Dios es un caballero y no nos obliga a nada, así que ahí está el regalo. En la cruz Jesús nos otorgó vida eterna, solamente tienes que tomarle. Regresando a la Santa Cena, dice, Jesús fue llevado a la cruz como cordero. Ahí llevó nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es el significado del pan? Es su cuerpo roto, su cuerpo maltratado, su cuerpo quebrado. Eso es lo que simboliza el pan. ¿Por qué sin levadura? Porque Jesús fue llevado a la cruz cargando nuestros pecados, pero Él no tenía pecado alguno. Y la levadura representa el pecado, por eso se debe tomar el pan sin levadura. La copa, el vino de la copa o el jugo, lo que utilices para hacer este sacramento, simboliza la sangre de Jesús derramada para el perdón de nuestros pecados. Jesús instituyó la Santa Cena y debemos hacerla hasta que Él venga.
dice su palabra, que la iglesia debe practicar este sacramento hasta que Él venga. Les decía hace un momento que los corintios estaban haciendo un mal uso de este sacramento. Por eso Pablo les envía esta carta. De hecho, esta carta no solo aborda lo de la Santa Cena, aborda otras situaciones en las que la iglesia de Corinto estaba actuando mal. Y el propósito de la Santa Cena pues es recordarnos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no debemos olvidar su muerte? ¿Por qué debemos recordar su muerte? Porque en su muerte Jesús nos dio vida y vida eterna, vida en abundancia, dice su evangelio. ¿Para qué debemos tomar la Santa Cena los cristianos? Para anunciar su muerte en la cruz. Otro punto, no solo para anunciar su muerte. ¿Por qué anunciar su muerte? Para que no se nos olvide. Debemos de tener siempre fijo como un sello que Jesús murió por nuestros pecados y al morir nos justificó ante Dios Padre y nos otorgó la salvación eterna a todo aquel que en Él cree y lo toma como su único Salvador. Otra razón por la que se debe tomar la Santa Cena es para examinarnos, mirar hacia adentro de nosotros mismos, mirar nuestro testimonio, revisar nuestro testimonio. Otra razón, renovar el pacto de santidad con el Señor, reconocernos pecadores, confesar y arrepentirnos, para ser dignos de tal sacramento. Y aquí está el punto en el que me quiero enfocar. Que hasta niños pequeñitos he visto tomar la Santa Cena, visitas, personas que aún no se han convertido, que aún no han aceptado al Señor tomando la Santa Cena, personas que uno sabe que están en pecado tomando la Santa Cena, incluso en adulterio. Entonces, por eso yo quise hacer este audio sobre la Santa Cena. Acabo yo en mi iglesia, en mi congregación, acabo de dar yo una plática sobre la Santa Cena, por lo mismo, porque he visto, no soy como Pablo, ni siquiera me le parezco, ni al talón le llego, pero sigo mucho sus enseñanzas de Pablo, principalmente pues las enseñanzas de Jesús, pero me gusta ver las cartas que Pablo enviaba a las iglesias, porque si se fijan, toda la palabra está dirigida a las iglesias, no al mundo dominado por Satanás, a las iglesias. Y ahí es donde a veces estamos actuando mal y no estamos dando testimonio. ¿Y cómo queremos que el resto del mundo se convierta si los cristianos no damos buen testimonio de Cristo, de que Cristo vive en nosotros? Por eso es que yo di esa plática en la iglesia y me atreví a hacerles este pequeño video también, que no va a ser tan pequeño. Ahora, ¿quiénes pueden tomar la Santa Cena? De acuerdo a lo que estoy diciendo. ¿Quiénes pueden tomarla? Los nacidos de nuevo, porque la Santa Cena es el pan de los hijos de Dios, el alimento para los hijos de Dios. Para ellos es la Santa Cena. Entonces la Santa Cena es para aquellos que hayan aceptado al Señor y que hayan recibido la salvación, que estén caminando en consagración, que se hayan convertido a Cristo. Ahora, ¿quiénes no pueden tomar la Santa Cena? Los niños, porque los niños no tienen conciencia del pecado y a veces veo que les dan para que no lloren o para que no hagan berrinche los elementos de la Santa Cena. Y los niños ahí están jugando pensando que es la hora del brindis o del convivio. Y no, deben los padres responsabilizarse y en casa hablar con los niños de que ellos no pueden tomar los elementos de la Santa Cena, o bien hacer conciencia en ellos de lo que simboliza y que si la tomen con reverencia y con respeto. Otro grupo que no puede tomar la Santa Cena, los incrédulos, porque no puedes comer en la mesa de Satanás y en la mesa de Dios al mismo tiempo. Dice 1 Corintios 10:21, nos menciona sobre eso. No puedes sentarte en la mesa de los demonios y compartir el pan con Jesucristo al mismo tiempo.
porque Él no habita donde hay pecado. Entonces el incrédulo no puede tomar la Santa Cena, al menos que se convierta. Ahí puede él en ese momento aceptar al Señor, y claro que la puede tomar. Y aunque en ese momento se haya convertido, si el arrepentimiento fue genuino, él puede tomar la Santa Cena. Claro que sí, pero no la puede tomar en incredulidad. Porque lo que simboliza es eso, el sacrificio de Cristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y si él no ha recibido eso, ¿cómo va a tomar la Santa Cena? No puede hacerlo. Otro y tercer punto, solo incluí 3, que no puede tomar la Santa Cena. Es el cristiano caído, el que está en pecado. No la puede tomar. Pero sin embargo, cuando él ve los símbolos, cuando él empieza quizá a la ceremonia del Sagrado Sacramento, quizá él puede doblar sus rodillas y entregarle su pecado a Dios. Entregárselo en verdadero arrepentimiento, y claro que puede tomar la Santa Cena después de haberse arrepentido, haber confesado el pecado para perdón, porque dice la palabra de Dios que pecado no confesado no puede ser perdonado. Dios sabe que pecaste, pero espera que tú en humildad te arrepientas de ese pecado, se lo confieses, y Él por misericordia y por el amor que nos tiene te perdona. Pero no te puede perdonar, no porque no pueda, no te va a perdonar porque es justo si tú no te arrepientes. En Dios hay justicia, es el juez supremo. Ningún juez te va a perdonar tu delito si tú no pagas la condena. Tienes que pagarla, no te lo va a perdonar. Si es un juez justo, Dios es un juez justo, es un Dios de justicia. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? La Santa Cena no nos debe separar de Dios. Yo dije, los niños, los incrédulos, los cristianos en pecado, no pueden tomar la Santa Cena, pero eso no significa que no la van a tomar. Dios nos da la salida siempre a todo pecado, Dios nos da la salida a todo problema. Entonces no nos debe separar la Santa Cena de Dios, sino por el contrario nos debe acercar. Yo mencionaba que no puede, porque dice que si tomare la Santa Cena, dice su palabra, si la tomas en pecado, estás tomando juicio. Y vamos a la palabra de Dios, porque siempre tenemos que argumentar con su palabra. Voy a empezar leyendo en 1 de Corintios, capítulo 11, y voy a empezar en el versículo 20. Dice, es Pablo hablando a los corintios. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué no tenéis casas en donde podáis comer? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? No, dice Pablo, en esto no os alabaré, por el contrario, los está reprendiendo. Sucede que había una práctica, una tradición que se realizaba en la iglesia de Corinto, donde los corintios habían puesto en práctica esta idea con un buen fin. Ellos tenían el ágape, que era una comida que se hacía, todos llevaban comida, como cuando hacemos una fiesta de traje, cuando decimos, vamos a tener alimentos en la iglesia y todos llevan algo, la ensalada, el jugo, el pan, para compartir, así llevaban a la iglesia. Pero era para que tuvieran la oportunidad de disfrutar una buena comida, al menos un día a la semana, el domingo, los pobres y los esclavos. Porque los esclavos solamente las horas que pasaban en la iglesia, era el momento que tenían ellos para ellos. Generalmente estaban agobiados con las labores de su amo, pero ese era un momento que tenían de libertad y para eso se había establecido esa comida. Pero
se distorsionó eso, por el mismo pecado se distorsionó. Al rato empezaron a hacer grupos, los ricos comían sus viandas y a los pobres le daban las migajas, o los discriminaban y no se sentaban ya con ellos, cuando en un principio era sentarse con los pobres, sentarse con los esclavos y convivir, que pasaran un rato hermoso y que la iglesia fuera ese lugar donde no había las clases, no había discriminación, no había acepción de persona, porque Dios no hace acepción. Sin embargo, se distorsionó totalmente. Y entonces por eso Pablo envía esta carta. Por eso no leí todo el capítulo, empecé del 20. Por eso dice, ¿os alabaré por eso? Claro que no. Y sigo leyendo en el 23 y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Aquí Pablo les está enseñando lo que simboliza la cena del Señor, porque después del ágape, que era una comida, entonces ellos pasaban al sagrado sacramento de la Santa Cena. Pero ya cuando pasaban a ese momento, con la glotonería que se habían mandado de comedera y de vino, pasaban algunos ya embriagados, otros ya con sueño, fatigados de tanto haber comido. No le daban la prioridad a Dios de que primero fuera la Santa Cena, primero la predicación y después ya la convivencia de los alimentos, y como estaba establecido, no en la forma distorsionada. Entonces Pablo les enseña cómo el Señor Jesús lo estableció y les dice en versículo 24 dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Se fijan, en los dos casos Jesús dijo, en memoria de mí. Por eso la Santa Cena es para recordarle, para recordar su muerte en su memoria. No es nada más ahí como una práctica X, no. Es un sagrado sacramento. Dice el 26, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero ojo, aquí tenemos en el 27 una advertencia. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, o sea, en pecado, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, examínese usted mismo, pruébese usted mismo, revise su vida. Si su iglesia practica el Sagrado Sacramento todos los domingos o todos los sábados o todos los miércoles, cuando lo haga, usted antes de ir a la iglesia se tuvo que haber puesto a cuentas con el Señor. Si por azares del destino no lo hizo, en ese momento, antes, póngase a cuentas. Cuando usted llegue a la iglesia y vea los elementos, hoy hay Santa Cena, se va a recordar y póngase a cuentas primero con el Señor. Aquí dice, pruébese cada uno. El pastor, el sacerdote o el ministro que esté oficiando la Santa Cena, la persona que reparte los elementos, los diáconos, quien sea, no le va a impedir que usted tome la Santa Cena, porque no nos está dado juzgar, solo Dios. Aunque sepa que está en pecado, no le va a impedir, le va a ofrecer, porque de usted tiene que salir, que si usted no está listo, usted simplemente va a dejar pasar los elementos a la siguiente persona. Usted va a omitir tomarlos. Usted no tiene ni siquiera que decir, no, estoy en pecado. Simplemente no los tome. No se enjuicie, no los tome. O bien, doble su rodilla, tómelos y doble su rodilla y arrepiéntase de ese pecado. Confiéseselo a Dios, no a nadie, a Dios. Dice, porque el que come y bebe indignamente
sin discernir, o sea, sin entender lo que significa. Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Se acuerdan que era dormir? ¿Qué es dormir en la palabra de Dios? Es morir, ¿verdad? En la Biblia. Entonces Pablo está hablando ahí de las consecuencias, porque esa iglesia estaba sufriendo. Gente enferma, gente debilitada en la fe, gente ya dormida en la fe, otros ya habían partido, habían muerto. Entonces Pablo está hablando aquí de las consecuencias de tomar la Santa Cena indignamente. Sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Aquí nos está dando la salida el Señor. Si nosotros nos examinamos y encontramos que no somos dignos de tomar la Santa Cena, nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, aquí ya estamos quedando exentos. Dios nos perdona. Por eso dice, no seríamos juzgados, porque ya le entregamos a Dios el pecado y ya podemos tomar la Santa Cena. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Si no hiciésemos eso, tendríamos el juicio de Dios y claro, el castigo de Dios, porque dice su palabra que Dios dice que el padre que ama a su hijo le castiga. Dios ama a sus hijos y por eso no le deja pasar los pecados. No, los perdona, mas no los solapa, que es muy diferente. No se hace cómplice. Dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El mundo es todo el sistema bajo el gobierno de Satanás. Toda aquella persona incrédula está bajo el dominio de Satanás. Y solamente cuando le entregue su vida al Señor, será libre de las cadenas de Satanás. Entonces, esa es la razón por la que no todos pueden tomar la Santa Cena y al mismo tiempo todos son candidatos a tomarla, con verdadero arrepentimiento. La Santa Cena no es un juego, no es una tradición, no es un brindis. No es una práctica solamente de la iglesia. Es un sagrado sacramento y establecido no por los apóstoles, no por los pastores, no por las denominaciones, establecido por Jesucristo, que cuando ya casi iba a ser entregado por su discípulo, por Judas, casi ya a la hora, él hizo esa ceremonia con sus discípulos. ¿Con quién hizo la ceremonia Jesús? Con sus discípulos. A él le seguían miles y se apartó y la hizo con ellos. Por eso es que está destinado esto solo a los hijos de Dios. En 1 Corintios 11 lean todo el capítulo y si quieren pues léanse toda la carta, es mucho mejor. Pero quiero antes de terminar este audio, quiero leerles el versículo 21 del capítulo 10, por lo que les decía al principio. Dice ahí, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la cena del Señor y de la cena de los demonios. Eso es lo que les decía, que es muy delicado que tome la Santa Cena una persona que no se ha puesto a cuentas con el Señor. Porque sí es verdad que el Señor cuando nos arrepentimos nos perdona, tiene misericordia de nosotros, pero las consecuencias Dios no nos libra de ellas. No, porque Dios es justo y las consecuencias es la justicia de Dios en nosotros, que sí nos perdona, pero las consecuencias es lo que nosotros mismos provocamos por la desobediencia. No es algo que Dios nos mande, es algo que nosotros mismos las provocamos. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, Dios no nos abandona, pero nosotros perdemos su bendición, perdemos la bendición de Dios, su protección en ese momento, porque Dios no puede habitar donde hay pecado. Somos nosotros los que ponemos al pecado, lo interponemos entre Dios y nosotros. Y entonces esas misericordias, esas bendiciones
se alejan de nosotros y claro, tenemos que vivir las consecuencias. Entonces yo quiero invitarles a que ustedes, ahora que vayan a la iglesia después de escuchar este audio, espero en Dios y que les sirva. Y ahora que vayan a la iglesia ustedes, si miran los elementos y dicen, hoy va a haber Santa Cena, pónganse a cuentas con Dios primero. Nunca se justifiquen, Padre, es que vivo en un cuerpo pecador, en un mundo pecador. No, el único que nos puede justificar es Cristo y ya nos justificó en la cruz. Usted no se justifique, usted no es nadie para justificarse, usted solamente con humildad pídale perdón a Dios y el que es amor, justicia y misericordia le va a perdonar y le va a permitir caminar por el camino angosto y dejar el camino ancho. Hágalo, se va a sentir mucho mejor. No tome la Santa Cena indignamente. Que Dios le bendiga, que le bendiga mucho, mucho y espero contar con usted para que no que vea porque son audios, que escuche mis audios y si sabe que a alguien le van a servir, regálele, envíeselo, compártaselo ahí en las redes sociales o por mensaje, por como usted se comunique con su familiar o su amigo, envíeselo, quizá le sirva. Que tenga un bendecido día.